libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 6. Voy a tomar este texto para abrir el sermón del día de hoy. Meditaba hace unos días en lo que significa agradar a Dios. Lo comentaba con mi esposa en algún momento y me decía, es verdad. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Importante. Vamos a leer lo que han puesto mis hermanos en la pantalla. Pido a la iglesia se ponga en pie y daremos lectura ahí al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, que dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Exhortaré en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Normalmente este texto, tome asiento, disculpe. Este texto se usa conforme a la fe. Pero me detenía, ¿se agradará a Dios de lo que hacemos? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? Ahora bien, para responder esta interrogante, llamémosle así, tenemos que saber qué es lo que el Señor espera de nosotros. Y esto es difícil de entender. Es difícil de lograr sin leer la Escritura. Es difícil porque no se puede lograr esto sin hacer la voluntad de Dios. Sin hacer lo que Dios dice en su palabra. Sin escudriñar la Escritura. Por eso que decía yo que es difícil responder a esta interrogante. Aunque a veces andemos en rectitud, llamémoslo así, andemos en obediencia, apartados del mal, para hallar gracia delante de Dios. Muchas veces andamos en rectitud para poder sentir su presencia. Pero la pregunta es, ¿agradaremos a Dios en todo? ¿Estaremos haciendo su voluntad? La verdad, usted a lo mejor meditará. Yo me hice esta pregunta. Me detuve un momento, porque al leer la Escritura, si no nos detenemos para ver lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas, no nos vamos a encontrar con lo que el Señor quiere que seamos. Y al escudriñar la Escritura, y me doy cuenta del sacrificio de Cristo, el sacrificio que hizo en el madero de cruz, que fue un ejemplo vivo de cómo agradar a Dios. Jesucristo mostró que haciendo la voluntad de Dios, Dios puede cumplir su propósito en nuestras vidas. Aunque debemos de saber o darnos cuenta que el camino del cristiano, del creyente, no es fácil. Pero una cosa es clara, Dios prometió estar con nosotros siempre. Y si Dios prometió estar con nosotros siempre, tenemos la seguridad que Cristo está a nuestro lado. No sé cuántos la tienen. Y con Cristo a nuestro lado haremos lo correcto delante de los ojos de Dios.
Y es la única forma de ser grato ante la presencia de Dios, haciendo solo su voluntad. Ahora bien, para agradar a Dios hay que cumplir ciertos requisitos, ciertos aspectos, ciertas normas. Y cumpliendo algunas normas podemos hallar la gracia delante de los ojos de Dios. Por eso es que es importante leer la Escritura. ¿Por qué? Porque así podemos tener una visión clara de cómo podemos agradar a Dios. A veces pensamos que agradar a Dios es venir una vez a la iglesia o venir 2 veces o estar en la iglesia. A veces pensamos que agradar a Dios es levantar nuestras manos y tener una danza. Pero agradar a Dios va más allá que todo eso. Agradar a Dios es hacer su voluntad. Por eso decía que es importante leer la Biblia, para poder tener una visión. Porque si buscamos un ejemplo a seguir, hay muchos hombres hoy en día dicen ser ejemplos a seguir, pero los vemos en el error, los vemos en equivocaciones. Porque el hombre es falto, el hombre no es perfecto. Pero Jesús es perfecto. El único ejemplo a seguir es Cristo. Si nos damos cuenta, Jesús en la obediencia a Dios pudo realizar ese sacrificio perfecto. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a mí. Y también para todos aquellos que crean en Él. Ya que los que crean en Él van a alcanzar salvación y vida eterna. Serán absueltos de sus culpas. Es decir, nosotros debemos ser como Cristo. Es la imagen nuestra. Él hizo todo por salvarnos y nosotros debemos hacerlo con los que no conocen a Cristo por amor. Cuando hablamos de la palabra amor, a veces la asociamos al cariño que podemos tenernos, pero va más allá. Cristo murió por amor a todos. Como dice la Escritura, el sol salió para justos e injustos. Y nosotros debemos mirar al prójimo también con amor para que puedan alcanzar salvación y vida eterna. Jesús enseñó sobre el amor. Jesús enseñó que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer? Anunciando a Cristo como Señor y Salvador, predicando el Evangelio para que ninguno se pierda. Porque Cristo dio su vida para que nadie se pierda, sino que todos procedan a la vida eterna. ¿Qué dijo Pablo a los de Tesalónica? Le dijo, finalmente, amados hermanos, se dirige directamente a sus hermanos. Dice, les rogamos que en el nombre del Señor Jesús vivan de una manera agradable a Dios. Por eso venía la pregunta, ¿estaremos siendo agradables a Dios? Pablo añade, dice, tal como le hemos enseñado, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Quiso decirle, los que viven en amor, síganlo haciendo mejor. Los que asisten a la casa del Señor, aún síganlo haciendo mejor. Pablo dice que debemos vivir en obediencia. Si usted está en obediencia, hágalo mejor, en rectitud, llevando un estilo de vida que agrade a Dios, viviendo semejante a Cristo, que el único que hizo la voluntad perfecta ante Dios, Jesús. Es el ejemplo de amor el que tenemos que seguir. Jesús, ejemplo de misericordia. Alabado es el nombre del Señor. Yo decía, hay que seguir algunos aspectos, algunas formas. Y una de las formas que el cristiano debe seguir en el Evangelio adelante es teniendo fe. Debemos tener fe. Es la única forma de agradar a Dios. Ya lo dice el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creamos que Él existe, que es real. Tener fe es tener plena confianza en Dios. Es decir, dependo de Dios, yo vivo en Dios, anhelo a Dios, quiero bendecir a Dios, quiero honrar a Dios, porque sé que hay un Dios.
Debo confiar en Él. Debo poner mi confianza plena en Dios, porque confiando en Él encontraré la gracia delante de sus ojos. Esa gracia que tanto necesitamos, ¿no? Porque a veces somos sin gracia. Y lamentablemente que sin gracia no vamos a agradar a Dios. Hay tantos ejemplos en la Biblia. Hay tantas cosas que nos pueden dar, cuando leemos la Escritura, nos dan una salida o un mensaje para poder agradar a Dios. Nos encontramos, por ejemplo, a un hombre llamado Enoc. Este hombre vivió igual que nosotros en este mundo. Este hombre vivió en un mundo que estaba sumergido en la maldad. Un mundo perverso. Es decir, hoy día vemos que la perversidad está por todos lados. Enoc vivió antes del diluvio en algo que estaba totalmente corrompido. Y ahí fue cuando Dios mandó a hacer el arca, porque iba a venir a una destrucción, tal como hoy en día Dios manda que nosotros prediquemos de su venida, porque Él pronto viene a buscar su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Como decía, Enoc vivió en un mundo malo, perverso. Pero ¿saben la diferencia? Que Enoc no se dejó llevar por la maldad de los hombres, sino que tomó la decisión de caminar con Dios. Tomó la decisión de seguir a Dios, no importando cualquier circunstancia sea, porque él quería agradar a Dios. Sabía que las actitudes de los malos, de los impíos, por decirlo de alguna manera, traerían malos resultados, traerían consecuencias fatales. Por eso es que él decidió caminar junto a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Hoy día Dios nos dice que caminemos como Cristo caminó, para alcanzar la misericordia de Dios, para alcanzar esa paz que a veces la vemos tan lejana, no encontramos paz. Es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la única manera de alcanzar la misericordia y la paz es haciendo la voluntad de Dios. Si bien es cierto, ahí en Hebreos capítulo 11, 5 dice, porque la fe de Enoc, aquí vemos que es necesaria la fe de Enoc, por la fe fue transferido, dice, para que no viera muerte. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Oiga, que sería lindo que el Señor viniera y nos llevara para no ver la muerte, no tener que alcanzar a ver que se nos están yendo nuestros seres queridos, sino que Cristo viniera y seamos arrebatados y podamos entrar al reino de los cielos. Por eso le hablaba de este hombre de Dios que fue Enoc. Dice que él no vio muerte. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que debemos tener fe. Y la iglesia debe preocuparse de esto. Hablábamos que debemos estar unificados en oración, unificados en someternos a Dios en tantas cosas espirituales. Vemos todo lo material. Lo material es fácil, porque si trabajamos vamos a tener dinero. Si hacemos esto vamos a alcanzarlo. Si hacemos almuerzo vamos a tener almuerzo. Si preparamos un desayuno lo vamos a tener. Pero hay algo que la iglesia debe preocuparse, es del Espíritu Santo. Es algo tan importante en la iglesia del Señor que muchas veces ni lo nombramos, pasa reunión tras reunión y no nos acordamos que el que nos guía a toda verdad y a toda justicia se llama Espíritu Santo de Dios. No nos acordamos que el Espíritu Santo de Dios es el que nos hace levantar las manos. No nos acordamos que el Espíritu Santo nos hace abrir nuestros labios para decir gloria a Dios, aleluya, para cantar alabanza, aunque sea desafinado, pero cuando el Espíritu Santo te toma, hay afinación en todas tus cuerdas vocales. Bendito el nombre del Señor. Y una cosa que resalta la Escritura es el Espíritu Santo. Por eso cuando leemos la Escritura nos vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin poner por delante el Espíritu Santo tampoco agradamos a Dios. Pablo le dice a los romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Es decir, si el Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas, no nos estamos sujetando a la ley de Dios. Y por lo tanto, Dios no se agrada de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Aquí, en este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo habla de dos tipos de personas o dos tipos de mente, llamémoslo así. Habla de la mente humana, de la mente terrenal, de la mente que no agrada a Dios. Aquí en este pasaje habla de una mente preocupada solo de las cosas materiales, solo de las cosas de la carne, la mente que no anda conforme a la voluntad de Dios, esa mente que no se somete a la obediencia de nuestro Señor. Y también habla de la mente espiritual, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta mente? La que está preocupada por agradar a Dios. La mente que es guiada por el Espíritu Santo. La mente que se considera todo y pone el Espíritu Santo primero. La mente espiritual es aquella que usa la condición del cristiano para poder agradar a Dios. La mente espiritual, hermanos míos, es la que pone siempre al Espíritu Santo primero. Importante tener fe, importante creer en el Espíritu Santo, saber que existe, saber que está, saber que Él es nuestro guía. Pero hay otra cosa que también es importante, temer a Dios. Lamentablemente ya no hay temor de Dios. La gente no teme a Dios. Se ha perdido el temor de Dios. Y el problema mayor es que en la iglesia también se ha perdido el temor de Dios. Gloria al Señor. Cuando digo en la iglesia, conversábamos antes de comenzar el culto. La falta de temor de Dios pasa en estas cosas. Si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios y tememos a Dios y le damos honra, le damos gloria, todo es diferente. Porque si el Espíritu Santo está el que nos está guiando, nada haremos mal, nada haremos como el hombre quiere, sino que haremos todo guiados por el Espíritu Santo. Y seremos temerosos al Dios viviente. Pero como decía, lamentablemente hay muchos que no tienen temor alguno de Dios. Cuando no hay temor de Dios, porque no se hace la palabra. No se hace lo que dice el salmista, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y este es uno de los aspectos que debe tomar en cuenta el cristiano. Es decir, debemos tener temor a Dios. Y esa es la única forma en que podemos hacer su voluntad, no la nuestra, la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el salmista? Se complace el Eterno. ¿Qué hizo? Se complace Dios en los que le temen. Es decir, Dios se agrada. Queremos saber cómo se agrada a Dios. Cuando se complace el Eterno, dice la Escritura, en los que le temen. Se complacen en los que esperan su misericordia. ¿Sabe por qué se complace? Él todo lo sabe. Él sabe cuando se teme, cuando no se teme. Él sabe cuando usamos lo que Él puso a nuestra disposición y también sabe cuando no lo usamos. Él sabe cuando tomamos decisiones por nuestra propia cuenta y cuando el Espíritu Santo nos guía a tomar decisiones. Dios lo sabe todo. Y Dios lo controla todo. Lo controla todo.
Y por eso es que nosotros como iglesia debemos reconocer el poder de Dios, debemos reconocer su majestad. La palabra del Señor dice temer a Dios y darle honra. El texto termina, pero tiene una coma, temer a Dios y darle honra. Porque ahí hay una separación. Porque la hora de su juicio, esperaremos la hora de su juicio y yo no quiero esperarla. Dios es el único que se merece honra, gloria y alabanza. Sentir temor a Dios, hermanos míos, es lo que le agrada a Él, sentir su presencia. Así le podemos demostrar el respeto al Espíritu Santo, teniendo fe y teniendo temor a Dios. Y esto es lo que a Dios le agrada, que nosotros podamos entender lo que dice su palabra. Ahora, ¿cómo? Dejemos de pecar, dejemos de mentir, dejemos de hacer lo que no debemos hacer, dejemos las excusas que son mentiras. Bendito el nombre del Señor. Perdonemos a nuestro prójimo, por grande que sea el daño que nos haga. Es la única manera, perdonando, hermanos míos, es que Dios, ¿no es cierto?, muestre su humildad en nuestras vidas. Dios tiene misericordia de nosotros porque Él tiene misericordia. Y a través del temor de Dios podemos hallar misericordia, hermanos míos, y es la única forma de hacer plenamente su voluntad, a través del temor de Dios. Es la única forma que nuestra relación con Él puede ser una relación sólida. Mire, podemos cometer errores, sí. Podemos pedir perdón, sí. Vemos en la Escritura, y cuando empezamos a analizar la Escritura en todas partes, vemos a aquel David que cometió más errores que a lo mejor nosotros mismos, pero tenía temor a Dios. Había una voz que se abría y le pedía perdón. Había uno que se tiraba al suelo y le decía, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Me está entendiendo? Es la única forma que nosotros nos humillemos para tener una relación sólida con nuestro Dios, para que tengamos nuestro defensor, para que tengamos nuestro escudo, para que tengamos la fortaleza que necesitamos, para que podamos estar firmes ante las dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? Todos. Pero manteniendo nuestra relación con Dios, el temor a Dios, hermanos míos, vamos a poder pasar todas las pruebas, las dificultades, y vamos a ser gratos ante su presencia. Bendito el nombre del Señor. Otra cosa que va de la mano con cada una de las que he dicho: la fe, el amor, el Espíritu Santo, el temor. También debemos hacer la voluntad de Dios, que es perfecta. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, se refiere a que nosotros debemos obedecer su palabra. La Biblia nos muestra la voluntad de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Estudiando la Escritura. Y esa es la forma que Dios se agrada, cuando el hombre se interioriza para saber si está haciéndolo bien o está haciéndolo mal, o quiere oír la voz de Dios. No se ponga allá afuera en la calle ni en otro lado a poner oído, porque Dios no le va a hablar. Va a venir Dios y le va a hablar por medio de su palabra. Y en cualquier momento Dios te puede hablar. La palabra de Dios nos enseña que haciendo su voluntad, de acuerdo a lo que Él puso, que está escrito, a lo que reveló a aquellos grandes hombres de Dios, Dios se agrada de aquello. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 21? Que Dios os haga apto en toda buena obra, para que hagáis la voluntad, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, dice el Señor.
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, cuando aquí, ¿no es cierto?, el escritor de Hebreo nos dice que nosotros debemos ser aptos a toda buena obra para hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, Él hará en vosotros lo que es agradable. Bendito el nombre del Señor. Dios quiere de nosotros que hagamos buena obra. Decía al comienzo del sermón que Dios quiere que anunciemos a los que no han creído. Prediquemos el Evangelio a aquellos que no han oído la palabra de Dios, o aquellos que han oído pero no se convencen. Si usted lo hace lleno del Espíritu Santo, tenga por seguro que Él colocará la palabra justa para que aquellos que no creen puedan creer. Y esto significa hacer crecer nuestro nivel espiritual. ¿Cómo hará crecer su nivel espiritual si no lee la Escritura? Debemos llegar a ser semejante a Cristo. ¿Cómo llegaremos a ser semejante a Cristo si no vemos quién fue Cristo? Debemos llegar a ser semejante a todo lo que el Señor hizo. Y yo ya les decía que es el ejemplo a seguir, porque Jesús es el máximo referente en el cual podemos tomar en cuenta para agradar a Dios. Hermanos, debemos hacer un esfuerzo. Debemos hacer un esfuerzo por hacer lo que Dios quiere que hagamos. El mayor esfuerzo de nuestras vidas. Quizás hoy día usted está haciendo un esfuerzo. Habían cosas que hacer, dejó muchas cosas que hacer para estar en esta mañana acá. Dios se agrada de aquello. En la Biblia podemos apreciar, hermanos míos, que Jesucristo en el mayor sacrificio que hizo en la cruz, que fue en obediencia a Dios, Él lo hizo para que nosotros podamos ser redimidos de la esclavitud del pecado. Y este sacrificio, ¿cómo lo hizo? Con sangre. Vertió hasta su última gota de sangre en el madero de cruz. Por eso que le digo que Él fue el mayor ejemplo de lealtad, al cual podemos seguir. El mejor ejemplo de compromiso. Él hizo un compromiso con su Padre, con Dios, y lo cumplió. Y Él quiere que obedezcamos a su palabra. Pero para ello debemos dejar atrás todo lo terrenal y dar lugar a lo espiritual, en la forma que Dios se agrade de nosotros. La palabra de Dios dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio ¿de qué? De alabanza, es decir, fruto de labio que confiesen su nombre. Nos cuesta decir gloria a Dios. Nos cuesta decir un aleluya. Nos cuesta levantar nuestras manos si no se la van a levantar al pastor, ni al hermano, ni al oficial. Es a Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio del mismo, ¿no es cierto?, sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesen su nombre. Jesucristo es el Señor. Bendito el nombre del Señor. Porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Sea un gloria a Dios. Cuando tú glorificas, Él se agrada. Cuando dice un aleluya, dice alabado sea Jehová, Dios se agrada. Bendito el nombre del Señor. Es decir, tenemos que hacer sacrificio y obedecer a la palabra de Dios. Bendito es Dios para siempre. Sin embargo, existen sacrificios que Dios no se complace. Cuando no hay alabanza de por medio, cuando no hay adoración de por medio, cuando no hay agradecimiento genuino, Dios no se agrada de ello. Bendito el nombre del Señor. Pero sí se agrada cuando hay alabanza, cuando hay adoración, cuando hay agradecimiento, cuando se predica la palabra de Dios, tal como está escrito. Por eso es que, hermanos, debemos buscar todas aquellas cosas en la Escritura que nos llevan a que seamos gratos y agradables ante la presencia de nuestro Dios. Alabado es el nombre del Señor.
Debemos hacer la voluntad del Señor en todo tiempo, obedeciendo primero que todo a su palabra. Debemos reconocer el poder de Dios, que no hay un poder que sea más grande que el poder de Dios. Reconocer la majestad de Dios. Por eso a veces cuando el Señor Jesucristo, no a veces, sino que cuando el Señor Jesucristo enseñó la oración, dijo: orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Si nos detenemos cuando oramos, nos damos cuenta a quién le rendimos gloria, honra y alabanza. Porque al dirigirte a Él de esta forma, lo estás poniendo en el trono, lo estás poniendo de donde está. Padre nuestro que estás en los cielos y santificado es tu nombre. Y pedirle que venga a su reino, tenés que poner tu reino, venga y hágase tu voluntad y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Reconocer su majestad, reconocer su autoridad. Cuando Dios te dice no, es no. No es por si acaso, no es más o menos, es no. Tener fe. Temer a Dios y darle honra, como ya decíamos, confiando que su Espíritu Santo está en nuestras vidas, saber que es nuestro guía, saber que no nos dejará ni no nos desamparará. Es su palabra, la palabra de Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. Usted dirá del Antiguo Testamento, sí, pero esto se transmitió al Nuevo Testamento, aleluya, porque dijo Cristo cuando ascendió a los cielos, dijo: voy al Padre, pero Él enviará a un Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes hoy día, nomás le dijo. No, le dijo, estará con ustedes siempre. Bendito el nombre del Señor. Confiando en el Señor, le agradaremos. Confiando en Él, haremos su voluntad. Confiando en Él, podemos ser fieles. Confiando en Él, tendremos entrada en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Concluyo con un texto que he leído y releído. Pero yo me pregunto, ¿quién está dispuesto o quién lo hace? Mateo 22, del 37 al 40. Con esto quiero concluir y quiero que usted lo medite. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hay que meditar en Él. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y luego añade: este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, dice la palabra del Señor. Amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Todos los que están a tu alrededor, todos los que están afuera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor Jesucristo: de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Mejor explicado, de estos mandamientos depende el Evangelio. De estos mandamientos depende la vida del cristiano. De estos mandamientos depende la entrada al reino de los cielos. Es la única manera que de esta manera, de estos dos mandamientos, podamos hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. 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 Póngase en pie.